La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Lima nos escuchan a través de Radio Santa Rosa, Chimbote, Radio Santo Domingo, Arequipa, Radio San Martín, Cusco, Radio Veritas, Ucayali, Radio Cepagua, La Convención, Radio Quillabamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios. En Huánuco también nos escuchan por Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Ancash, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbre, Satipo, Radio Milenio, Abancay, Radio Estación Solar, Yurimaguas, Radio Oriente, Chota, Radio Los Ángeles, Apumac Estéreo, AM Tagua, nos pone en todo el Perú, y a través de nuestra página web radiosantarosa.com.p, y también nos pueden descargar en sus teléfonos celulares. Rosa María, muy buenos días. Y helados días desde Lima, Perú. Qué bárbaro para hacer frío en Lima. Mucho frío, demasiado. Pero si ustedes creen que tenemos frío, acá me acaban de mostrar la noticia que ayer el friaje en Puerto Maldonado, Madre de Dios, ha llegado a 5 grados. Que créanme, para Madre de Dios, eso es casi imposible. ¿Cómo estará nuestro director de radio, Madre de Dios? César, debe estar congelado, ¿no? Madre de Dios, con 5 grados, ¿qué está pasando en el mundo? El mundo se ha vuelto loco. Bueno, el clima está un poco loco. Dicen que todo esto es consecuencia del cambio climático. Puede ser, pero en Lima hubo un invierno parecido hace unos 50 años, así que no es que sea ajeno completamente a nuestra ciudad, pero sí ajeno a lo que han sido los últimos años. El año pasado ya hizo un poco frío en el invierno, pero hemos tenido inviernos en los últimos años en los que nunca sacaste un abrigo, ¿no? Inviernitos así bien tardíos, ¿no? Que ya en julio. No, este ha sido con todo, y ayer ha habido 12 grados, de verdad, a ver. Sí. No, he leído que el aire era helado que en La Molina, en la parte más pegada, digamos, al este de la ciudad, ha llegado a estar de madrugada en 10.7. Pero de madrugada, ojo, de madrugada, no de día. Nosotros de día se supone que vamos a 17, pero si todo está mojado, y a esta hora me he escuchado que hay 100% de humedad. O sea, respiramos agua. Agua, tu ropa es agua, tu cama es agua, todo es acá, todo está mojado, es una cosa de locos. Pero en fin, vamos a tratar de sobrevivir. Faltan un par de meses para que llegue la primavera, así que tranquilos. Para el 23 de septiembre, que nunca llega además, ¿no? Siempre el 23 de septiembre nos gelamos, pero ya, a partir de octubre, digamos, el clima cambia y podemos vivir más felices. Lo que no va a cambiar, ¿no es cierto?, es la bronca. ¡Qué bárbaro! Ayer el presidente del Consejo de Ministros fue en plan así, como diríamos, conciliador al Congreso de la República. Se reunió con Pedro Lachel, el presidente del Congreso. El presidente del Congreso le ofreció toda la ayuda al Ejecutivo para las cuestiones presupuestales. Yo pensaba, como si alguna vez no las hubieran aprobado. Los más loquitos por aprobar el presupuesto son los congresistas. Nunca se han opuesto. Y ustedes dirán, ¿por qué? Porque se reparten pues el famoso anexo 5, ya lo sabe todo el mundo. Está muy bien documentado, contado, digamos, en el libro de Marcos y Fuentes, nadie salió a desmentirlo, de cómo en la Comisión de Presupuesto hay algo así como 47 miembros, como 15 titulares y como 20, no sé, pues 30 accesitarios. Pero ¿por qué tanta gente? Todo el mundo quiere estar para que una tajadita que dejan en el presupuesto se les asigne a sus obras de interés particular, como si eso no fuera absolutamente inconstitucional. O sea que ese ofrecimiento que vamos a ayudar en la aprobación del presupuesto, yo no sé a santo de qué viene si nunca se han opuesto. Ahí no estaba el lío. Pero en fin, lo divertido fue, no sé si viste las fotos o la escena del señor Salvador Solar sentado con los 5 voceros Sí, él sonreía lindo para las fotos, ¿no? Sí. Le daba la mano a Tubino, y los otros tenían una cara de pésame, pero terrible, ¿eh? Venían del velorio de alguien, creo, ¿eh? Era una cosa. Estaba el señor Salazar, famoso señor de los pisacos, bueno, obviamente Tubino, que es el vocero, la señora Salgado, la señora Takayama, que aparentemente es la que proponen como presidenta de la Comisión de Constitución. No sé si haya estudiado Derecho o no me consta. La señora Bartra. Y la señora Bartra, que tenía una cara de, Dios mío, ¿por qué me has traído acá? ¿No?
Y cuando salen, muy gracioso, el señor Tubino dice que, bueno, que han tenido un diálogo positivo, ¿no? Positivo, sí. De alto nivel, de gran altura. Pero que recién hoy día se va a reunir la bancada para decir qué hace respecto a elecciones. Y anoche lo vi en un programa que tiene ATV+, en una entrevista muy divertida, la verdad, porque decía cosas muy curiosas, que vale la pena escuchar y leer, ¿no? Porque, bueno, dijo que él no podía adelantar la opinión de la bancada, ¿no? Evidentemente, pero dijo lo que él pensaba libremente, y lo que él pensaba libremente, creo yo, refleja evidentemente la opinión de su bancada. En primer lugar, él tiene una lectura de la crisis política muy diferente a la que tienen, ¿qué diría yo?, el 75% de los peruanos, ¿eh? Él dice que estaba convencido de que el presidente de la República iba a felicitarlos durante el discurso de 28 de julio. Felicitarlos por el magnífico trabajo que habían hecho. Que el presidente está rodeado de asesores que le mienten, de asesores en la sombra, no los conocidos, otros. De repente soy yo, ¿no? La monja ninja que corro por los techos hasta Palacio de Gobierno. Que le han dicho que el Congreso no tiene armonía con las propuestas del Ejecutivo, lo cual es falso. Que ellos, todo lo que el Ejecutivo ha pedido, se lo han dado. Que le han dado facultades legislativas 3 veces. Y a mí me hizo gracia porque la entrevistadora no retrucó, porque pasó otra pregunta, pero de esas facultades legislativas, digamos, han derogado buena parte. O sea, yo te doy facultades para que legislas. A ver, legisla, ahora te derogo todo. Ese es el tratamiento que ha recibido el gobierno por parte de Fuerza Popular. O sea, que eso de las facultades legislativas, cada vez que lo repitan completo. Que han derogado de lo que se otorgó. Muchísimo. Y además, siguen derogando. De vez en cuando, esta también me la derogas. Es verdad que el señor Tubino no pudo responder porque le pedían a Vizcarra que nombre una obra emblemática, ¿no? Y le pidieron a él que nombre una ley emblemática de iniciativa del legislativo, ¿no? No pudo darnos sus mejores leyes, ¿no? En 3 años. Pero lo cierto es que él dice que el presidente ha sido engañado. Entonces, cuando le han preguntado, oiga, ¿y la población se manifiesta a favor en las encuestas? Ah, no, es que el pueblo también está engañado, igual que el presidente. Claro, ¿por quién? Por la prensa, pues. Por la prensa, por esa prensa artera, servil, no dijo mermelera, pero lo hubiera dicho sin problema, ¿no es cierto? Que engaña pues al pueblo, que todo el tiempo solamente resalta lo negativo. Dijo, solamente resaltan lo negativo, nunca hablan de lo positivo. Entonces el pueblo está engañado, cree que tiene un pésimo Congreso, y no es un pésimo Congreso. Es más, dijo, ¿cómo nos van a ofrecer un mejor Congreso que este? ¿Qué? Así dijo, sí. Se supone que eso se hace para obtener un mejor Congreso. Dijo, ¿qué garantía hay de que eso suceda? Sí, pues tiene un punto, ¿no? Podría ser peor que este. Mejor que este también, pero podría ser peor. Entonces la culpa la tiene el señor Vizcarra por estar mal rodeado y la prensa por informar mal a la gente. ¿Ok? Son los malos asesores y los malos periodistas que todo el tiempo le están diciendo a la gente mentiras. Porque, y esto es el colofón de la elaboración del señor Tubino, ¿para qué vamos a adelantar elecciones? ¿Para que un comunista chavista se haga del poder? Cuando ellos son los que han detenido al chavismo en el Perú. ¿Quién para a los comunistas? Este macartismo es muy antiguo, ¿eh? No crean que se lo ha inventado el señor Tubino, es lo que utilizó Alan García para ganar las elecciones en el año 2006. En el 2011 ya no resultó, porque ni Humala era tan chavista, y en su gobierno no fue nada chavista, ni había un salvador de la patria al frente. Pero este es un clásico de los salvadores de la patria, ¿no? Nosotros vamos a detener al comunismo. ¿Yo te parezco malo? Ah, no te imaginas, el que viene detrás mío es muchísimo peor. Yo te estoy protegiendo de él. Entonces, esa es la lectura de Fuerza Popular. Ya no dicen, vamos a vacarlo, porque es evidente que no tienen los votos. Tampoco dicen es un incompetente, un incapaz, ojalá se largue, como le gritaban el día 28 de julio, ¿no? Le gritaban espantosamente, ¿no?
horrible. ¡Fuera! Yo solamente recuerdo un grupo que le gritaba ladrón a Alan García parecido hace unos años, en el 90. Pero le gritaban de todo. Desaforado, ¿no? Lárgate, fuera. ¿No? Cuando estaba terminando su discurso. No, ya no. Ya están un poquito más calmados y ahora está mal informado. Está mal informado. Porque el Congreso y Fuerza Popular en particular ha colaborado permanentemente con el gobierno, Abel. No lo hemos visto. Usted que me escucha ha visto otra cosa. Ha sido una ilusión óptica. ¿Ya? O sea, esas censuras a los gabinetes, ¿no es cierto? Esa es ilusión óptica, esos cambiazos en las leyes que mandaba el Ejecutivo. No, dijo, pero por favor, así es la democracia. No hemos aprobado lo que quería el presidente, pero tampoco hemos aprobado lo que queríamos nosotros. Ah, sí, yo no tengo ni idea qué era lo que querían ellos, porque la iniciativa es presidencial. No, lo que queríamos nosotros tampoco se ha aprobado, entonces hemos llegado a un intermedio. Así no se hace una reforma política. Si la haces así, te sale un monstruo. Así no se legisla. No, si yo te doy un poquito, otro poquito, y entonces conciliar es adoptar una posición, no ir en un intermedio, pero en fin, no voy a discutir sobre conciliación con el señor Tubino, pero se me iba abriendo la boca durante la entrevista, pero ¿cómo sería que la entrevistadora, que no sé su nombre, muy graciosa, ella se reía en su cara de lo que le decía? En su cara, o sea, se reía pues porque el hombre decía que la prensa había engañado al pueblo. Y se comparó y obviamente puso el ejemplo de Barrabás, ¿no? Que no venía al caso, pero lo que él quería decir era que efectivamente, por mayoría crucificaron a Cristo, lo cual es verdad, la mayoría no siempre tiene la razón. Pero en este caso como que es un poquito, ¿cómo les puedo explicar? Extraño que alguien no se dé cuenta que es su organización política la que ha causado, ciertamente, la crisis política, sus acciones políticas, y que la gente está harta. Y hay una permanente, más bien tendencia en alguna prensa, y no estoy hablando de Expreso o La Razón, estoy hablando del Comercio, diciendo que en realidad la culpa la tiene el Ejecutivo y el Legislativo. Más bien la prensa los apoya, porque trata de nivelar, ¿no?, al Ejecutivo con el Legislativo. El problema es que Vizcarra hoy día tiene 57% de aprobación y el Congreso no llega ni a 20%. Entonces hay una diferencia bien grande entre a quién le están echando la culpa de lo que ha pasado, ¿no? En fin, acto de Dios. Mira, había un accidente en la avenida Arequipa y un bus chocó contra la embajada de Venezuela. Porque sí. Y se llevó de cerco la embajada de Venezuela. Acto de Dios, ¿eh? No creo que haya sido a propósito. Estamos aquí ya en el estudio, pasando a otro tema más concreto, con Pedro Cateriano, abogado, político, retirado de la política, pero no de la política militante, activa, pero no de la política, como dicen, de opinión. Gracias por estar con nosotros. Rosa María, encantado. Bueno, acá varios me han pedido que por favor lo primero que le pregunte sea si ahora que vienen elecciones quiere postular a la presidencia del Perú. No, bueno, son deseos, saludos afectuosos de algunos amigos y nada más. Varios, ¿ah? No son pocos, ¿ah? Pregúntele si quieres, prometo que cuando llegue le voy a preguntar, ¿no? Cuando llegue, no quiere ser presidente, ¿no es cierto? No. Y no hay un partido político que lo esté llevando para ser presidente, tampoco. Nada de eso va a pasar. Nada. El señor Vizcarra no lo ha llamado para ser primer ministro tampoco. No, y además hay lo que pasa es que en base a rumores se construyen cuentos. El señor Rospigliosi, por ejemplo, cada cierto tiempo dice que soy operador político del presidente Vizcarra, del gobierno. Yeah. La verdad que la única vía que tengo para expresar mis puntos de vista son programas como el tuyo, el Twitter y algunas presentaciones, pero nada más, de ahí a política activa. No va a Palacio de Gobierno a conversar con Vizcarra. No he ido. No, además no figuro en la lista de invitados de Vizcarra, nunca me ha el presidente invitado a nada, o sea, tampoco estoy reclamando, de hecho sea de paso. Claro, pero digamos, vamos para que se calmen todos, ¿no? Sí, no hay ninguna cercanía. He conversado en una oportunidad con Salvador del Solar, luego del suicidio de Alan García, me llamó preocupado por el tema de seguridad, pero nunca he tenido un contacto con
Claro. En todo caso, mis consejos y críticas Son públicos. son públicas, ¿no? Claro, pero igual que las mías, ¿no? Pero acá hay un congresista que dice, Violeta dice pues que yo soy asesora del presidente, ¿no? Que Bueno. corro por los pasillos acá del correo. Entonces acá tenemos una broma de que yo salto por los techos del convento de Santo Domingo, sobre el techo del correo y ahí sobre el techo Palacio de Gobierno y aterrizo, ¿no? Pero lo que no entienden es que este no es un convento de monjas, este es un convento de frailes, es diferente. Como la monja ninja. No, este es un convento de frailes, acá no hay monjas. Qué barbaridad. Pero cómo se inventan cuentos, ¿no? Eso sí es verdad. Bueno, como o se inventan o tergiversan las historias, Claro. como hacen los fujiapristas. Si hacemos un poco de memoria, ¿cómo se inicia esta situación? ¿Quién la propició? Si hacemos un análisis objetivo, ¿quién no reconoce la victoria de Kuczynski? Claro. La señora Keiko Fujimori. Y a partir de ese momento, debido a su, digamos, afán por aclarar los hechos, hace imputaciones irresponsables, como que el gobierno del cual yo formé parte dio órdenes a las Fuerzas Armadas y policiales Para que no vayan a votar. partiendo del supuesto de que todas las Fuerzas Armadas y policiales son admiradoras del fujimontesinismo, cosa que no es cierta. Claro. Ninguna misión de observación electoral recibió denuncia alguna de ese tema. manipulación, de interceptación telefónica, de uso de archivos, que fue la campaña que iniciaron directamente contra mí. Luego, ¿qué es lo que ocurre? Empieza a dinamitarse el sistema constitucional. El Parlamento no malinterpreta, prostituye la idea, la esencia de la vacancia. Tanto que ahora cualquier amenaza con vacancia al presidente, hemos visto hace algunas semanas al gobernador de Arequipa, ¿no? Se ha vuelto un deporte nacional usar esta interpretación, que dicho sea de paso, no solo la defendió el fujiaprismo, sino que sorpresivamente hubo hasta parlamentarios de Acción Popular que se sumaron a este acto de irresponsabilidad. ¿Y luego qué viene? Luego viene el disparo de la primera bala. No midieron las consecuencias de la negación de confianza al gabinete de Fernando Zavala. Y a partir de ese momento, ellos mismos, es decir, los congresistas, se pusieron en una situación que no habían pensado ni imaginado. Bueno, yo quería ir un poquito antes, porque hay una lectura bien interesante. En el libro de Marcos Cifuentes hay un relato sobre la base de entrevistas a muchos de los que estuvieron presentes, muy interesante. ¿Qué es lo que quiere Keiko Fujimori? ¿Qué es lo que quiere Keiko Fujimori? ¿Qué es lo que pregunta PPK? Y la razón por la cual dejan prácticamente que crucifiquen a Jaime Saavedra es porque una lectura inicial en el gobierno de Kuczynski era: lo que quieren es que no tengamos relación alguna con el gobierno de Humala. Y como Saavedra venía del gobierno de Humala, sacrificarlo era una especie de ofrenda a esta idea. Esta idea que era repetida al principio, hay que decirlo, durante el primer año de gobierno, pero sobre todo durante los primeros 6 meses, de que el gobierno de Humala era una especie de monstruo que estaba pactando con Pedro Pablo Kuczynski en la persecución al fujimorismo y que había que destruir al gobierno de Humala. En ese contexto se explica, creo yo, todos los procesos abiertos contra ustedes, contra los que fueron ministros, y en particular contra el primer ministro del gobierno de Humala. Había una especie de obsesión con este tema, ¿no? Es más, al gabinete de Zavala le exigieron que públicamente criticara al gobierno de Humala, que tengo entendido en un comienzo no era la intención ni de Kuczynski ni del propio Zavala, para extenderle el voto de confianza. Tuvieron que hacerlo, hubo una especie de humillación pública, ¿no? Tuvieron que humillar a Basombrío también, que tuvo que quedarse callado, agachar la cabeza mientras Lourdes Alcorta le grita barbaridades. Todo eso pasó. Todo eso ocurrió. Entonces, sí había la idea, hoy por hoy ya no mencionan a Humala, ¿no? Han visto que ha desaparecido del debate político. Ahora, en ese contexto, hubo una persona que sí le advirtió, que le respondió a Kuczynski: lo que quieren es tu vacancia. Ah, sí. ¿No? Boca de sapo tuve. Claro. Y él... Fue peor, güey. Te van a vacar. Y esto era octubre, noviembre del 2016. No creyó. No creyó. No y eso creyó. Lo dice en el libro. Sí. Es curioso, me hizo gracia porque
a varios que señalan, Rosa María Palacio se lo dijo y no lo creímos. Y fue exactamente lo que quería Keiko Fujimori, era vacarlo. No era llegar a un arreglo con él. No, era un ajuste de cuentas político, un acto de venganza. Es decir, que solamente una persona que no tiene convicciones democráticas actúa de esa forma. Claro. En democracia, Te toca tan o perder. más importante que ganar es saber perder. Claro. En el Porque deporte- generalmente hay que recuperarse de las derrotas. No, y además porque, a ver, si somos muchos compitiendo, como en los deportes, uno nomás gana. Todos los demás pierden. Entonces, si todos nos vamos a poner de acuerdo, ¿no es cierto?, en vengarnos del que gana, eso no hay forma. No pues. funciona el No sistema. funciona la democracia. Y eso es lo que está ocurriendo, ¿no? Y luego, ¿qué es lo que pasa, Rosa María? Ya viene el fujiaprismo puro y duro, Claro. la trampa, que es lo que han hecho con la extensión del voto de confianza. Claro. Aterrados de una eventual disolución constitucional del Congreso, Claro. no les quedó más remedio que extenderle la confianza al gabinete. No, y a Salvador del Solar le han aprobado la investidura con 44 votos. Bueno, sí. Ese es un mensaje más claro, no puede haber, es lo hacemos porque nos obligan a hacerlo. Pero yo me refiero ya a la trampa, A la trampa, ¿no? claro. Ya no es ni siquiera malinterpretación del Claro. texto constitucional. Es una actuación tramposa desde el punto de vista constitucional y casi delictiva desde el punto de vista penal, con el encubrimiento a Chávarri, a los fiscales supremos de los diálogos mafiosos, Claro. etcétera, etcétera. Ahora, Entonces, regresemos un poquito antes, digamos, renunció Kuczynski porque no le quedaba más remedio que renunciar, habían asuntos en su fue pasado. forzado, ¿no? Fue una renuncia forzada, pero no forzada, tenía. claro. Pero digamos que él hizo muchos méritos, Sin ninguna duda. sí, muchos Sin méritos ninguna para duda. llegar a ese punto, ¿no? O sea, Y además, ingenuamente, creyó que indultando al exdictador las cosas se iban a arreglar. Se le advirtió, no lo hagas. claro. Y de otro lado también se sumaron enemigos. Yo le pregunté, porque Ah, 7 días antes le dije, caes, eres consciente, claro. presidente, que caes, que te van a vacar. Tuve 2 diálogos. En la primera ocasión con el primer intento de vacancia, Claro. y luego en la segunda oportunidad vuelve a pedir una reunión. Yo voy, y ahí sin anestesia le dije, Claro. te van a sacar. Claro. Y entonces le pregunto, ¿qué has hecho para ganarte este odio de Alan García? Y entonces no me supo responder. Entonces yo le decía, pero presidente, ¿usted se da cuenta que no sabe por qué lo odia Keiko Fujimori? Que no sabe por qué quiere su cabeza Alan García. Entonces, ¿a quién se está enfrentando? Claro. Si no sabe las razones. Me dio unas explicaciones que inclusive durante el gobierno de García él no lo había apoyado en una candidatura a la presidencia del Banco Interamericano, pero estaba ya en la nada nula, Claro. ¿no? Se veía ya un presidente abandonado, Claro. abrumado, y en gran parte por su traición. Claro. La traición del indulto. Intentó mostrarme un expediente. El le dije, médico, claro. No. Además, la cosa no acaba. Es decir, esto es consecuencia de este inicio fatal de esta transición democrática Ah, que costó, vaya que costó hacer esas elecciones. Y ahora estamos entrampados en otro proceso en el cual aparentemente no vamos a cumplir con el plazo constitucional. claro. Ahora, vamos regresemos ahora. Entonces, esos son los antecedentes. Vizcarra llega, y Vizcarra llega, hay que decirlo, en esa sesión de Congreso, donde asume la presidencia de la República, y luego cuando manda a Villanueva a asumir la investidura, en honor de santidad. Es decir, Villanueva sacó no sé cuántos votos para asumir la presidencia del Consejo de Ministros, tenía completamente dominada la escena, porque lo podíamos ver y después lo hemos sabido, había un acuerdo con Keiko Fujimori. Bueno, y de la noche a la mañana, el presidente Vizcarra, Claro. de ineficiente, de inepto ministro de Transportes y Comunicaciones, se convierte automáticamente en el salvador de la patria. Claro. Eso pues No, y tiene la una- frase de Villanueva, estoy orgulloso de mi Congreso, y ahí te dabas cuenta claramente que había un pacto.
un pacto bien claro, ¿no? Entonces, todo el Perú con la boca abierta, estoy orgulloso, nos acabamos de quedar sin un presidente, ni tampoco es un asunto de celebración, ¿no? No, bien, en el caso del señor Villanueva fue peor, ¿no? Porque dijo que bajo ninguna circunstancia iba a asumir la presidencia del Consejo de Ministros. Claro. Por eso cuando ha saltado esta noticia de Lavajato, digo, vayamos con cuidado porque las palabras del señor Villanueva siempre hay que medirlas con cuidado porque no son sumo cuidado. Ahora, lo que es curioso ahí es que asume la presidencia del Consejo de Ministros y parecía, por las reuniones privadas que tuvo Keiko Fujimori, que ella revela, obviamente cuando ya no lo resultó, parecía... Cuando se da cuenta que no iba a ser su títere, el presidente Vizcarra, ¿no? Claro. Ahora les ha resultado pésimo el negocio, ¿no? Pésimo. Creyeron que forzando la renuncia de PPK o vacándolo iban a manipular al presidente Vizcarra y vemos que eso les duró semanas, creo, ¿no? Hubiera sido más eficaz una vacancia, digamos, de todos. Express, como la querían, ¿no? En 7 días. En 7 días, todo sin derecho fuera. de defensa, casi un proceso nazi, ¿no? Sí, ¿no? Eso fue lo que duró. La primera que hicieron fue casi un proceso nazi. Exacto. O sea, los juicios populares, los de Sendero Luminoso eran más o menos iguales. O los que hacía el MRTA cuando tenía a la gente prisionera. Ese fue el criterio jurídico que lamentablemente primó en ese entonces, ¿no? Claro. Ahora, no se pudo la primera, porque no tenían los votos, ahí vienen todas estas traiciones, canjes, etcétera, pero ya para la segunda sí tenían los votos. No, y ya para la segunda había indultado al exdictador. Toda la izquierda estaba... Toda la izquierda que lo apoyó. Lo abandonó. Pero obvio. Pero obvio, ¿qué esperaba? ¿No? Imagínense. ¿Qué esperaba? Al margen fue una del patada olímpica al tablero de ajedrez, ¿no? Así es. Un juego. Claro. Ahora, sin considerar, y eso hay que decirlo también, que habían unas investigaciones criminales de por medio, de crímenes que yo sostengo hasta el día de hoy que han prescrito. ¿Te refieres a los pagos de West y esa historia? Toda esa historia que bueno, es cierta, y son hechos anteriores a la presidencia, ¿no? muy anteriores, pero muy anteriores, son hechos habido casos del 2006. Han habido casos notorios de presidentes en ejercicio, en escándalos de magnitud, y a nadie se le ocurrió decir incapaz moral, hay que tramitarle la incapacidad, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, han habido casos, ¿no? Muy notorios. Sí. Muy notorios. Sí. Vamos a ir a una pausa y regresamos. Hay mucha preocupación por lo que está pasando en Cuelap, ¿no es cierto? En Chachapoyas y, por supuesto, en Arequipa. Y en Madre de Dios, que tiene mucho frío también. Así que no hay que dejar de mirar a nuestra red en todo el Perú. En Cuelap entendemos que ya el Ministerio de Defensa está desplegando una serie de esos aviones que no vuelan, de esos helicópteros que no vuelan, que de esos sistemas de canastas que ahora tienen para apagar incendios, ¿no? ¿Quién compró todo eso? No lo sé. Vamos a la pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Rosa María Palacios conversa con el doctor Pedro Cateriano. Rosa María. Estamos viendo cómo efectivamente los aviones que no vuelan echan agua sobre el incendio, ¿no? Dicho sea de paso, paréntesis, me decía que en Chile ya están comprando aviones para apagar incendios forestales, sí. ¿no? Sí, hace un par de años ellos tuvieron un incidente muy grave. Y esto se tiene por defensa, ¿no? Sí. Ah, ya, sí, o sea, claro. Que tiene que salir por el Ministerio de Defensa de todas maneras. Sí, no sirven para Lima, pero sí. También sirven para Lima. En realidad, estos aviones tienen suficiente potencia motor para el Ande, para la selva y son... No, sí, sirven para volar en Lima, por supuesto, pero no para apagar un incendio. No. Estos son para incendios forestales. Los helicópteros sí tienen sistema de adaptación. No sé ya cómo continúa el proceso de adquisición de los equipos, pero son multiuso, canastas, ¿no? Estas canastas gigantes que se llaman Bambi, exacto, que se abre la cosa y ayuda un montón, porque si no los aviones Spartan tienen
equipamiento para esa clase de propósitos también. Son equipos complementarios que también supongo ya se habrán... No, y es más fácil adquirir además. Sí, porque la misma empresa los ofrecía, ¿no? Caramba. Bueno, por si acaso, la FAP está metida de cabeza en esto, o sea que... Bueno, y dicho sea de paso, ya en la Fiscalía en segunda instancia también archivó el caso de la denuncia de los aviones Esparta. Esos también tenían denuncias, ¿no? También tenían denuncias. Las ruedas, las tuercas, yo decía, le hacen un proceso por cada rueda, caracho. Sí, bueno, y el que recientemente me han archivado es el de la denuncia por una inexistente defraudación tributaria. Sí, por enriquecimiento ilícito. Becerril y Mulder me denunciaron alegando que el 2013 solo gané 18.000 soles, cuando por ley los ministros estamos obligados, o mejor dicho, por ley los ministros publican su declaración jurada de bienes y rentas en el peruano, entregan una copia al Congreso y además está en la Contraloría General de la República. Dicho sea de paso, hay un caso curiosísimo de un congresista que está en la función pública desde la década del 80 y no tiene ninguna propiedad, solo un carrito viejecito ahí que parece una reliquia. Lo dejamos ahí para otro día y no desviarnos del tema, Rosa María. Conozco el caso. Bueno, entonces regresemos a la situación política que nos ocupa en este momento. El señor Vizcarra envía, ¿no es cierto? Esta es la segunda vez que hace confianza, digamos, al año pasado con el proyecto de reforma judicial y otros. Hizo confianza, pero ahí estaba atado de manos, porque en la ley Mulder, la interpretación auténtica del reglamento del Congreso, vía reglamento del Congreso, se había modificado el sentido de la cuestión de confianza. Una aberración, ¿no? Una monstruosidad. Que corrige el Tribunal Constitucional. Exactamente. ¿No? La corrige y dice en la resolución del Tribunal Constitucional, la confianza se puede hacer para lo que se quiera. No hay ninguna limitación. Exacto, es un rasgo distintivo del sistema parlamentario. Si uno revisa también el debate constituyente que lo sustentó primordialmente Enrique Chirinos. Así es. Eso está claro, es así. Lo ha expresado el Tribunal Constitucional, pero los señores congresistas no es que se nieguen a entender. No es un problema de lectura, de comprensión. Es un problema de mal uso del texto constitucional con fines político-partidarios. Acá lo que hay es un ejercicio abusivo del poder, una violación permanente y amenaza al orden constitucional y también un uso ilegal del reglamento del Congreso. Ahora, el Tribunal Constitucional en noviembre del año pasado emite su resolución, dice, no señor, la cuestión de confianza en la Constitución es para lo que el presidente del Consejo de Ministros quiera. Exactamente. Da lo mismo. Entonces, cualquier ministro de Estado por separado. Entonces llega esta segunda cuestión de confianza. Hay que decir algo, ministro por separado, Torne hizo cuestión de confianza y le dijeron que no y lo censuraron. No, o sea, Zavala no es el único. Entonces, llega esta cuestión de confianza, votan sí, pero dicen, ya, el texto es otra cosa. ¿Ya? Después decimos no, pero no pasa nada. Por eso, a eso me refiero, a la trampa, ¿no? Descarada, ¿no? El tema de inmunidad parlamentaria es descarada. No, absolutamente. Señor, que la inmunidad la levante otro órgano distinto al Congreso. Esa es la esencia del tema. Y sobre eso se hizo la cuestión de confianza. O sea, ahí no cabe duda alguna. Así es bien sencillo el texto que proponían. Además, no hay duda. Le dijeron no. Le dijeron no después de votar sí. Pero la interpretación es que, primero, y lo escucho a varios, que no se puede hacer cuestión de confianza sobre reforma constitucional. Acá a mí me ha llamado la atención que hasta Lourdes Flores caiga en ese, digamos, error. Blume. Bueno, Urriola. Exacto. Bajo esa lógica, no podría el presidente presentar proyectos de reforma constitucional diferentes al criterio del Parlamento. El presidente de la República tiene la iniciativa de presentar proyectos legislativos sobre cualquier tema. Así es. Inclusive, luego de un debate público, el presidente puede presentar un proyecto abiertamente en contra del criterio predominante en el Congreso para forzar un debate. Claro. Y si eso no opera, también puede hacer cuestión de confianza sobre ese proyecto. Lo que no puede el presidente es observar la reforma que aprueba el Parlamento. Pero eso es otro trámite, procedimiento. Pero lo que me decían es, vamos a usar el ejemplo contrario, que es interesante, ¿no? El presidente manda un proyecto de reforma constitucional
para alargar su periodo presidencial. Ya no va a ser 5 o para reelegirse, ¿no es cierto? Reeléjanme. Y el Congreso le dice que no. Entonces le hace cuestión de confianza. No, porque ahí sí está violando el orden constitucional. Está desacatando el mandato popular expresado por el voto. Que dicho sea de paso, este Parlamento no acata el mandato popular. El referéndum fue clarísimo. Es decir, esta reforma política no es una iniciativa individual del presidente Vizcarra ni colegiada del gabinete. No. Es consecuencia del voto popular expresado en el referéndum. Y lo que está haciendo el Parlamento es no acoger la demanda ciudadana expresada en el voto. Y el voto en democracia es lo definitivo. Ahora, y este Parlamento se pone al margen de la Constitución y además no hace caso al referéndum. Ahora, vamos por parte en esto. Lo que dicen ellos es lo siguiente. Recortar el mandato de 5 a 4 años también va contra el voto popular del año 2016. Por lo tanto, el presidente no puede hacer cuestión de confianza sobre eso. Además, el presidente ha dicho que esto lo sometería a referéndum. Es Claro. decir, entonces, nuevamente entramos a un proceso en el cual el presidente está pidiendo la opinión del Obviamente, pueblo, pero ¿no? necesita 66 votos y no los tiene en el Congreso. Entonces, si hace cuestión de confianza, hay dos posibilidades. Que le digan sí o que le digan no. Si le dicen no, los puede disolver. Los puede disolver. Y ayer el 56% de las encuestas, o anteayer, decía que los disuelvan. Ahora, el Claro, problema es que, a ver. pero hay un paso anterior que lo que dice el señor Blume, el señor Urbiola, Lourdes Flores, es que eso no se puede hacer. Bueno. Que el presidente no puede hacer cuestión de confianza sobre La- el pedido de recorte de mandato. La Constitución no le establece límites, en primer lugar, ni para presentar proyectos de ley, ni le establece límites al presidente del Consejo de Ministros para el planteamiento de la cuestión de confianza. Eso está claro. Entonces, ¿cómo vía Tribunal Constitucional o vía Parlamento se le va a limitar al presidente esta atribución constitucional? El ejercicio regular de un derecho no está reñido contra la legalidad. Ahora, el ejercicio regular de un derecho sí, pero esta es reforma constitucional. Entonces, el poder constituyente Sí, reside en el Parlamento. pero en base a qué presenta el proyecto del presidente, a una facultad ¿Qué que tiene? le otorga. Que tiene- que tiene la no, Constitución. o sea, acá es muy graciosa, Claro. por decirlo de alguna manera, la manera que tiene el Parlamento de interpretar. Cuando presenta mociones de censura el Congreso, vale todo. Claro. Hasta hay todo. precedentes históricos. No supo responder cuál era el precio de los payares en Ica, el ingeniero Basombrío en la época de Bustamante y Rivero, censurado, ¿no? Pero cuando el ministro hace cuestión de confianza, el Parlamento sí quiere parametrar el ejercicio de esa Bueno, atribución. lógico. La única manera es cambiando la Constitución. Pero mientras esté vigente la institución tal cual, lo que prima es lo que ya además está respaldado por una resolución del Tribunal Constitucional. Y por un referéndum, porque Sí, sí, acordémonos sí, claro. que Rosa Bartra introdujo una modificación a la cuestión de confianza y por esa razón no tenemos bicameralidad. Exactamente, por Porque la el trampita. por la trampita, porque el pueblo se manifestó en contra porque fue advertido de que Bueno, había una el trampa. propio presidente Lo anunció, dijo, pidió, voten en ¿no? contra. Exactamente. Porque me han hecho trampa. Exactamente. Y a pesar de que había una cuestión de confianza también ahí, ojo. Sí, claro. Pero por lo menos llegamos al referéndum. En este caso, si vamos a referéndum, es evidente que el referéndum lo gana Vizcarra sin ningún problema. Barre. O sea, lo que estamos viendo en estas encuestas iniciales es o sea, es el voto bruto, digamos. Si le sacan los nulos, los blancos, etcétera, va a llegar encima del 80%, sin ningún problema. Bueno, que fue también el resultado del referéndum, Así es, Rosa María. Es decir, 85%. cada pregunta que ahora desacata ese mandato popular el Congreso tuvo un respaldo Enorme. sólido, enorme, del pueblo, ¿no? Así es. Entonces, eso es lo que llama profundamente la atención, cómo tan rápidamente el Parlamento se puede burlar del mandato ciudadano. El referéndum no fue una payasada, no fue una manipulación, fueron elecciones democráticas donde la gente se expresó
En un sentido u otro, la gente puede decir nos equivocamos, no se restableció el Senado, etcétera. Pero se votó. Y lo que estamos, Ahora, mejor, lo que dice el señor Tubino, ayer lo escuchó, que solo los dictadores proponen referéndums para... Bueno, hay que recordar que Alberto Fujimori propuso uno para validar su propia constitución, pero que solamente las dictaduras proponen referéndums. y solamente en dictaduras se acusa a oficiales inocentes por consigna política y violando sus derechos humanos, como ha hecho el congresista Tubino con oficiales honestos de la Fuerza Aérea y del Ejército del Perú. Que felizmente ya están exonerados, Sí, ¿no? sí, pero de todas maneras hay otros procesos que continúan en giro. Entonces, para que el señor Tubino con tanta facilidad hable de defensa de derechos humanos, primero que por lo menos reconozca públicamente que agravió a estos oficiales. En mi caso, a mí, por supuesto, ¿Qué lo importa? que diga Tubino me tiene sin cuidado, pero sí me parece que un miembro de las Fuerzas Armadas, por consigna política, haber acusado a gente inocente es algo imperdonable. El tiempo dará cuenta de estas cosas. Siempre Naturalmente. el tiempo da cuenta de estas cosas. En política es fundamental saber esperar también, ¿no? Sí, no, Porque claro. los hechos se aclaran, como me decía una persona, pero ¿por qué ese afán de Investigar fiscalizar? Bueno, porque me tocó, pero la diferencia es que en las investigaciones en las que participé, sí se encontraron sobornos, sí se encontraron coimas. Claro. Entonces, no es un tema de persecución política ni de odio, que es el argumento que ahora emplea el fujiaprismo, el odio. Como si ellos nos trataran a nosotros con afecto, con respeto, con cariño, con caridad cristiana, ¿no? Ahora, hay que saber esperar, ¿no? Hay que saber esperar. El libro de Alan García se escribió en 1994. 15 años después va en su 7ª edición. Pero en realidad, la primera de la segunda empezó hace 2 años recién. Sí. O sea, porque era un libro que no se quiso leer en el momento en que se escribió. Pero 15 Me años parece después, que también la edición de bolsillo ha barrido. resultado un éxito. en la feria. Y Planeta ha firmado un acuerdo Ajá. para que el caso García sirva de base para un guión cinematográfico. Vamos a ver qué sale. Sería Ya eso bonito, es- ¿ah? Ojalá ya que eso sea. es otro tema. Ya, una cosa es cine, otra cosa es documental, ¿no? Exacto, Pero ya ese es otro tema. más nos gustaría documental que cine, pero porque el cine tiende pues a dramatizar un poco las cosas, Bueno. ¿no? Ahora, había bastante drama, hay bastante drama en ese libro, Claro pero que claro, sí. hay que saber esperar porque al final todo se va a saber. Bueno, O casi y al todo. final nos demoramos más de 20 años para conocer el informe de Hugo Sibina, por ejemplo, que fue una primicia de IDL Reporteros con Claro. Sobre Alan García. Gustavo Gorriti y Romina Bella. Claro, porque el informe se nombra, se menciona en Se el menciona libro. todo, sí. Claro, se menciona, pero no está el documento No, físico, ¿no? exactamente. Está. Por eso digo, el tiempo es un gran aliado. Claro. Ahora, regresando a nuestra... Ahora, a veces hay que Llega aguantar, tarde, claro. saber aguantar también los golpes, ¿no? Claro, y a veces llega tarde. A ¿no? veces llega muy tarde para algunas Para personas. algunas personas, porque ya... Y a veces también algunas personas se precipitan, ¿no? Sí, también es verdad. Ahora, regresando al momento actual, digamos que el Congreso le diga al presidente de la República no, porque parece que Fuerza Popular se prepara para eso. No queremos adelanto de elecciones. ¿Qué salidas tiene Vizcarra? Bueno, una salida es la del planteamiento de la cuestión de confianza sobre la reforma. Le van a decir que no. Bueno, Que el y señor la Spinetta otra- está haciendo una contienda de competencia en el Tribunal Bueno, y Constitucional. la otra es ya un abierto enfrentamiento contra el Congreso, ¿no? Vía los mecanismos constitucionales de enviar al... El Congreso tampoco puede estar en un plan de rechazarle todo, que es lo que está ocurriendo. Es decir, lo que hay es un bloqueo no solamente jurídico y constitucional, sino una obstrucción política al funcionamiento del sistema democrático. Acá hay una amenaza al orden constitucional. Eso se ve claramente en los procesos, por ejemplo, contra Chava, Rinostrosa. O sea, como tienen Esos que pasar... son más graves. Ajá. Ahí lo que hay es Corrupción, claro. complicidad delictiva, es decir, encubrimiento
de actos ilícitos que son de público conocimiento, probados, y que parlamentarios de Fuerza Popular y el APRA, por intereses político-partidarios, bloquean y defienden de manera, pienso yo, absolutamente ilícita a esta clase de personajes. Y creo que esa es una de las razones por las cuales hay esta indignación popular y nacional. Claro, ahora, eso puede terminar para ellos muy mal, porque yo sí creo que pueden ser, a pesar de que un congresista no puede ser procesado por sus votos, sí puede ser procesado por cometer actos delictivos. Sin ninguna duda. O sea, una cosa es yo no puedo ser procesado por mis votos. Y si yo pruebo que te pagaron por tu voto, ¿no? Y si ¿cómo lo vamos a poder pero procesar? Rosa María, además, están probadas las coordinaciones, Así las es. reuniones, todo esto hasta ahora están intentando taparlo, pero eso se va a tener que investigar. Esa será una tarea del siguiente Parlamento. Del siguiente Parlamento. Ahora, regresemos a este Parlamento. Obstrucción hay permanente. Pero ayer han dicho que la ley de presupuesto la van a aprobar, ¿no? Las normas presupuestales les conviene aprobarlas. Pero en el fondo lo que hay acá es la idea de que mejor no nos vamos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en este momento tenemos inmunidad parlamentaria. Tenemos 24 meses de inmunidad parlamentaria. Se va a acabar, ¿no? Versus, mejor convoquen, participen en un proceso electoral que le podía garantizar a su líder justamente inmunidad parlamentaria. Que tal como ustedes la han dejado, no la han tocado seguramente para ella. Entonces ya desde el punto de vista pragmático, ¿no le conviene a Fuerza Popular entrar a un proceso electoral? Esa es la parte política que me es irracional. A mí me parece que Vizcarra les ha tirado un salvavidas. Pero yo creo que el tema de la billetera influye mucho, Rosa Entre la María. quincena y la historia. Y lo pudimos apreciar precisamente en la votación en donde se le extendió la confianza, donde no hubo disciplina partidaria al momento del voto. Ahí es primero la billetera y luego... No nos vamos a suicidar. Exactamente. Entonces, al final, yo creo que eso influye. El problema es que, a ver, si votan no van a tratar de no votar el tema de la confianza. Si le dicen al presidente no vamos a adelantar elecciones, muy bien. El presidente hace una cuestión de confianza. Lo que van a tratar es de no votarla. Y van a plantear esta acción ante el Tribunal Constitucional. Y el Tribunal creo que no cabe esa acción, ¿no? Yo también creo, pero el Tribunal les va a dar razón. Por una razón bien sencilla. Ya Blume adelantó opinión. Ya, Sardón y Ferrero han votado siempre con los intereses del fujimorismo. Entonces tienen 3 de 7. Claro, pero, ojo, acá el tema es el siguiente. Y lo ha declarado hace un par de días, creo, Fernando Zavala. ¿Por qué no han aplicado o no han aprobado el decreto de disolución? Y creo que con razón él dijo porque desde el punto de vista constitucional no era impecable. Exactamente. ¿No? Salvador Solar dijo eso. Exacto. Entonces, en los hechos, lo que ha hecho el Congreso es trampa. Sí, no, claro. Y ahí también, en ese contexto, el Tribunal Constitucional tiene que evaluar esa conducta tramposa del Parlamento. No es tan fácil. No la tiene tan fácil el Tribunal Constitucional. O el Tribunal Constitucional va a avalar la trampa descarada del Parlamento de haber votado la confianza y luego simplemente desconocido no solamente las propuestas del gobierno, repito, sino también el referéndum. Claro. Porque acá la gente, los parlamentarios sobre todo, dejan de lado el referéndum. Pero lo que están haciendo los fujiapriistas con el apoyo del resto es simplemente burlarse del país. El país votó por esas reformas, repito, nos gusten o no. Y lo que acá hay es una crisis mayor de simplemente desconocer el mandato popular. La democracia se sustenta en el voto y no podemos tener un parlamento que no reconozca una votación. Eso es una vergüenza. Ahora, y eso hay que reiterarlo. Ahora, todavía no ha ocurrido esa votación. Todavía no ha ocurrido. Ese es el tema. Si no ha ocurrido la votación, yo no he desconocido nada, porque no ha ocurrido. Pero usted está impidiendo que ocurra.
hay ahí pues un asunto constitucional que resolver. Ahora, lo que muchos pensaban... Bueno, y también se le podría pedir al Tribunal Constitucional, ya que se va a entrar en esta especie de limbo, bueno, señores, interpréteme si lo que ha hecho el Parlamento de extender confianza y luego... Esa es la pregunta. ¿No? ¿Es eso? ¿Constitucional o no? Ahí el Parlamento va a tener que ser claro, porque no va a poder ir contra su propio criterio. Esa sería una iniciativa que tendría que tomar el presidente del Consejo de Ministros. Naturalmente, por eso digo siempre las opiniones son abiertas. Yo pensaba que eso era lo que iba a proponer el señor presidente el 28 de julio. Es decir, ustedes me han negado la confianza, yo le voy a consultar al presidente. Si lo que han hecho se ajusta a la Constitución. O no, para disolverlo. Exacto. Pero salió con otra salida, que no está mal. No está mal. Que no está mal, pero por eso digo, popular. Tiene la posibilidad del planteamiento de la cuestión de confianza. Si no la quiere acelerar, señores, ustedes hacen una consulta, yo también hago mi consulta. Claro, porque ¿no? ya el Congreso hizo su consulta. Sí, entonces, yo también voy a hacer la mía. Que se preparen y hagan también la suya. Entonces, porque acá sí va a tener serios problemas el Tribunal Constitucional, no solamente porque han adelantado opinión, sino porque no pueden ir en contra de un criterio que ellos han fijado en noviembre. Exactamente. En noviembre pasado, no hace 50 años, en noviembre pasado. Entonces, el Tribunal Constitucional también puede entrar en un serio problema. Exactamente. Vamos a la pausa y regresamos con mucho más. No sé si ha resultado muy jurídica la intervención. Muy jurídica. Pero, vamos a la pausa y la vamos a tratar de aclarar porque ya mareamos a todo el público, creo. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Rosa María está conversando con el doctor Pedro Cateriano. Rosa María. Bueno, estamos acá en una larga conversación sobre opciones y creo que hemos mareado un poco al público, pero miren, lo que pasa aquí es que en la Constitución se abren distintas puertas. Exactamente. Y cada político puede usar la puerta que quiera para llegar a donde quiere llegar, depende de dónde quieras llegar. Entonces veíamos acá que una opción es que Salvador del Solar presente ante el Tribunal Constitucional también una contienda competencial, donde la pregunta central es, señor, yo pedí que la inmunidad parlamentaria levantara un órgano distinto al Congreso de la República. Y me dijeron que sí, en la cuestión de confianza. Me extendieron el voto de confianza. Me extendieron un voto de confianza. Luego producen una resolución, una pieza de legislación, un proyecto de ley que no es coherente con mi solicitud. ¿Debo entender que me han negado la confianza o no? Claro. A ver qué me contestan. Claro. Sobre todo porque ahora los propios parlamentarios han abierto esta vía. Ellos han ido. Mismos, claro. Ellos han ido con otra... Gilbert Violeta ha ido a solicitar que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre el tema de si el Ejecutivo puede plantear una reforma constitucional con cuestión de confianza. Ahora, en realidad, las atribuciones y funciones del tribunal están claramente establecidas en la Constitución como órgano de control de la Constitución. Y lo que pretende el Parlamento es emplearlo como un apéndice político para que le dé un soporte. Claro. Pero si el Tribunal Constitucional abre esa vía y se comporta de esa manera, también el gobierno tiene derecho a hacer uso de esa vía. Vamos, yo también voy a preguntar si me han dado o no me han dado confianza. La otra opción era que el presidente volviera a presentar el proyecto, pero ya solo el de la inmunidad, e hiciera cuestión de confianza de ese. Esa es otra posibilidad. Que dijera, como diciendo, no me lo quisieron aprobar, muy bien, yo lo vuelvo a presentar. Perfectamente constitucional. Y yo no voy a convocar elecciones, porque tienes que convocar, tiene que haber una segunda votación. Antes de que haya una segunda votación, yo planteo una cuestión de confianza nuevamente, o vótenlo si quieren y apruébenlo, pero yo planteo la cuestión de confianza nuevamente, específicamente sobre este tema. Y ustedes me dicen, no, lo cierro. Y me dicen, sí. Ahora, el presidente pudo haber empleado esos recursos y no lo hizo. No lo hizo. Respetó el trámite congresal, permitió el debate parlamentario, pero al final vemos que de una manera sectaria
defendiendo sus intereses subalternos, ha actuado el fujiaprismo. Entonces, ahí creo que hay un problema de bloqueo político evidente a la reforma que fue avalada por el referéndum. Así es. Pero vamos a ver que de repente se ilumina y deciden que sí, que vamos a las elecciones. Bueno, entonces en ese caso saldríamos de este atolladero, porque ciertamente el país no aguanta 2 años en esta situación. Nos guste o no, ya el mensaje del presidente ha dado la vuelta al mundo. Ahora, tiene una repercusión. Sería un año, ¿no? Porque en realidad, ahora, lo que no entienden los fujiapristas, que les sería útil, es que si deciden que este es el último año del gobierno de Vizcarra, ya no pueden ser disueltos. Es como si compraran su pase a la gloria. O sea, saben que tienen que esperar hasta el 28 de julio del 2020 si quieren quedarse, ¿no? Y el último año no pueden ser disueltos. Exactamente. Ahora, se dedican ese último año a hacerle la a vida petardear, a un citar infierno. Claro. Todos los días sacan un ministro. Pueden interpelar un día sí, un día Ya, no a los claro, ministros, censurar individualmente. Claro, o sea, uno por uno, gabinete por gabinete, ¿no? Es decir, estilo Mulder y Becerril, Claro. ¿no? Las caras emblemáticas del fujiaprismo, como sea, Claro. ¿no? Leyes inconstitucionales, violación permanente del orden constitucional, violación del reglamento. Claro. Al final, el tribunal se ha pronunciado, pero los atropellos han ocurrido. Y creo que formará parte de la de la historia más vergonzosa. Hay que decirlo, las tres quehacer leyes, parlamentario, las ¿no? 3 leyes más importantes emanadas de este Congreso de carácter político han sido derogadas por el Tribunal Constitucional. Declaradas inconstitucionales. La ley antitransfugismo, la ley que impedía al Ejecutivo anunciar el medio de comunicación, no, que ahogó financieramente a los medios, es decir, claro. Porque hay que ser también acá claros. La situación económica y financiera de los medios de prensa, que no era óptima, se agrava precisamente durante todo ese periodo que estuvo vigente la ley Mulder. Claro. ¿No? Que hay que decirlo, a los medios más grandes no es a lo que más daño le hace, sino a este tipo de medios, los medios más chiquitos y sobre todo todas las radios pastorales, por ejemplo. Afecta a la pluralidad. ¿No? Y es curioso, ¿no? ¿Qué político en provincias se va a pelear con las radios? Si toda la campaña se hace a través de radios. Ya, se les ocurrió trompearse con las radios. ¿Quién le va a hacer, cómo le explico? Lo que pasa es que estaban fuera de sí, ¿no? Estaban fuera de sí. Fuera de sí, Había que castigar a la prensa. Castigar, y vemos que los culpables de sus desgracias políticas para ellos son los medios de comunicación, es decir, ellos prácticamente son inimputables. Claro. No, y lo ha dicho ayer el señor Tubino, el problema son los medios, que solo destacan las cosas malas. Como si no hubieran medios al servicio del fujimorismo, párense en cualquier cosa, ustedes los van a identificar en un minuto. O sea, si se trata de prensa escrita, ni que se diga. Y en televisión de señal abierta hay poco. Es que hay, muy poco. Hay pocos espacios, salvo los fines de semana, no hay espacios políticos. Entonces, muy poco. Entonces estamos hablando de básicamente algunos cuantos espacios, y espacios como estos que se siguen a través de otras vías como internet. Exactamente. Y que no tienen publicidad del Estado, pero que no pueden ser controlados tampoco, ¿no? Es complicado. A ver, no sé si tienes preguntas porque te veo riéndote. Sí, Quien solo se ríe de su maldad y se acuerda. A ver, ya dijo que no va a postular a la presidencia de la República. Es lo que más piden. Es lo que tiene sus fans. Tiene muchos fans, piden que vaya al Congreso, que postule al Congreso, pues al Congreso. Ya cumplí con formar parte del Congreso. Ya fue diputado, fui diputado, creo que presté ese servicio Pero fue un servicio interrumpido, ¿ah? Duró 2 años nomás. No llegó a durar 2 años. Pero luego como ministro prácticamente he estado en el quehacer del debate parlamentario 4 años y medio. Claro. Fui interpelado 2 veces, concurrí en múltiples ocasiones y luego como primer ministro también. O sea que el contacto con el Parlamento... Claro, pero sería bueno estar del otro lado del escritorio, ¿no? Ser el que censura, ser el que interpela. Pero yo me acuerdo, por ejemplo, cuando se planteó la censura contra Enrique Roslink, que fue el ministro de Agricultura Fujimori censurado. Ajá. Yo no voté por la censura porque creía y creo que el drama del Perú, precisamente desde el punto de vista constitucional, ha sido
bloquear la tarea gubernativa del presidente cuando no tenía mayoría parlamentaria. Es más, en esa breve experiencia legislativa delegamos facultades legislativas. Toda la reforma que más adelante realizó Boloña fue en base a la delegación de claro. facultades que le dimos. Pero bueno, no hemos aprendido y nuevamente estamos en este entrampamiento constitucional porque hemos sido incapaces de entender algo que es fundamental en democracia. El sistema democrático opera en base al equilibrio entre los poderes del Estado. Si un poder se excede en el ejercicio de atribución Claro. o función, el otro poder lo frena, lo controla. Pero no hay sistema democrático en donde un poder del Estado obstruye, bloquea, acosa, censura Ahora, y genera una Claro, inestabilidad política en permanente. ese sentido, ¿no? una de las propuestas de la Comisión de Reforma Política, que lamentablemente no ha sido recogida por el Congreso ni por el Ejecutivo, no fue priorizada, pero está presentada al Congreso, era que la censura fuera solamente contra el gabinete, no contra ministros individuales, para que los dejen trabajar. Bueno, y la otra opción es la que existe en el sistema presidencial. No, eso Se es ha una- demostrado que no opera tal como se ha legislado el derecho de disolución, porque has visto, trampea el Parlamento, malinterpreta. Entonces, tal vez abrir un debate sobre la necesidad que a mitad del mandato se renueve el Parlamento. que ¿no? estaba en la propuesta política también, estaba. Lo que pasa es que no ha sido tampoco priorizado. Pero creo que Claro. este diseño constitucional, y curiosamente, Fujimori incorporó más rasgos distintivos Claro. del sistema parlamentario. El voto de confianza, por Claro. ejemplo, cuando Pero el presidente del Consejo asume, eso no estaba en la Constitución del 79. No, pero lo que es interesante, creo yo, es que, y eso hay que destacarlo, que a pesar de todo y de todos los defectos que tiene la Constitución del 93, ha resistido a tremendas crisis políticas. Es decir, no nos hemos sido un golpe de Estado. No nos hemos sido un golpe de militar desde el año 92. Es decir, esta es una constitución que durante toda su vigencia no ha tenido ningún golpe de Estado. Y que ha sido mal que bien digo yo, respetada por lo que dice. Entonces, es una constitución, dice, resistente. Ahora, es evidente que una vez que tengamos un nuevo Congreso con una conformación un poco más racional, Pero también, se puedan discutir estos temas, Pero ¿no? también, Rosa María, porque ha habido una acción de la justicia, es decir, Así es. porque todos los delincuentes de la dictadura de Fujimori y Montesinos acabaron presos, Sí, ¿no? Y eso también es disuasivo. claro. Bueno, no tanto, ¿no? Porque Bueno, hemos visto bueno, que hay otros sí, más. Sí, pero claro, en el tema de la corrupción, por ejemplo, Claro, ¿no? no ha sido disuasivo. No ha sido disuasivo, No ha sido lamentablemente. disuasivo. Pero ya Ajá. ese es un problema mayor de Ah. educación, de cultura, de civismo, de formación. Estamos y esperando- esas son claro. tareas de largo aliento que implican Claro. una... Estamos esperando a esta hora que Barata comience a cantarnos los codenames de todos los involucrados en el gasoducto. O sea, eso no es poca cosa. Y en la parte de la carretera de San Martín también, ¿no? En la parte de la carretera de San Martín tienen que hay como 30 codenames que nos tienen que dar, codinomes se llaman en Brasil. O sea, nombres, quién es Bueno, eso- quién es princesa. eso va a salir de todas maneras. Sale entre hoy y mañana, pero y pasado, porque también van a entrevistar a Leo Piñeira, pero claro, tenemos que saber todo eso porque hay toda una discusión, incluso la participación de la ex primera dama de Nadine Heredia en esa historia. Entonces, Tiene una imputación gravísima. gravísima, no es poca, que no está dentro del expediente que están homologando ahora, es un expediente diferente, pero que también podría estar. Así que Pedro Catalano no tiene ganas. De repente lo anima la gente, ¿ah? No, dicen, hágalo por el bien del Perú. Sí, no sé la Esa, cantidad esa de frase cosas que he la hecho. recuerdo. Uy, siempre me te Bueno, dicen yo eso. agradezco estas demostraciones de afecto, pero... No, todos sus amigos le hemos dicho que postule, que está ni pintado. No. Ni pintado, lo postulamos al Congreso. Ay, yo creo que muchos partidos quisieran llevarlo a sus filas, ¿ah? Creo. Bueno, Vamos. ¿Por qué no se hace un referéndum para quitar la inmunidad? porque es un tema de trámite legislativo. Tiene que ¿no? pasar por el Sí, Congreso, pues. tiene que lamentable. pasar, ¿no? Y debió el Congreso haber discutido la propuesta del gobierno porque se planteó la cuestión de confianza y es precisamente Claro. esa la parte crítica en donde
Parlamento no ha respetado el criterio político y jurídico del gobierno. Y esa es la razón por la cual el presidente Vizcarra ha reaccionado. Entonces, tenemos un Parlamento rebelde contra todas las iniciativas políticas del gobierno, que además, reitero, son consecuencia de un apoyo popular expresado en el referendo. Claro. Entonces es una situación muy complicada. El congresista Cheput insiste que el presidente solo sube en las encuestas por su actitud confrontacional con el Congreso de la República. Bueno, ya lo hemos mencionado al inicio del programa. ¿Quiénes iniciaron esta confrontación? El Parlamento. ¿Quién negó la confianza a Zavala? ¿Quién disparó la primera bala? Ahora, como en este momento están acorralados, naturalmente ahora tratan de echarle la culpa al presidente Vizcarra, pero ¿quién forzó la caída de Kuczynski? ¿Quién hace trampa cuando emite votos de confianza? Son los parlamentarios. ¿Quién encubre o quiénes encubren ilícitamente a los cuellos blancos, a estos fiscales y vocales supremos impresentables? O sea, ¿quién censuró el gabinete Zavala? Exactamente. Que hasta ahora no recuerdan ni por qué lo censuraron. Fue una negación de confianza en el caso de Zavala, claro, como consecuencia de... los temas de educación. Exactamente. Querían censurar para variar a la ministra de Educación. Les encanta el tema educativo, pues porque ahí hay un grupo de evangélicos. Y ahí, que ese es otro tema también. No puede ser posible que tengamos esta cantidad o hayamos tenido esta cantidad de ministros de educación, claro, de ministros de... Nunca hemos tenido en un tan breve plazo tantos ministros de transportes y comunicaciones. No, y por esa razón la obra pública está paralizada, etcétera. No, y además hay que decirlo, o sea, el tema de educación es una obsesión de un grupo evangélico enloquecido que ha tomado el Congreso. Y eso es mercantilismo puro, es legislar para intereses particulares o fiscalizar para intereses particulares. Entonces hay un grupo evangélico que no representa al concilio evangélico, que es completamente marginal, que tiene una obsesión con la palabra género, con el sexo. Yo le contaba hace poco cuando estuvo en Lima, gente bien importante que viene de fuera, ¿no? Alberto Montaner, Andrés Oppenheimer, Mario Vargas Llosa, que teníamos una congresista que se paraba en medio del Congreso y gritaba, va de retro Vizcarra, y se morían de la risa y me decían, no puede ser, de verdad. Y que se paraba y gritaba que el sexo era solo para fines reproductivos y que el placer era nada. Entonces, pecado. Entonces, eso en el Congreso. Entonces, claro, estamos hablando con gente que no tiene una racionalidad, que no está en el Congreso para legislar, sino para imponer un criterio de estricto orden particular. Eso es mercantilismo puro. Y además de otras leyes que ha propuesto el Fuerza Popular, ¿no? Exactamente. Para los casinos, para los tragamonedas, para las cooperativas, lo de las cooperativas ha sido un algo escandaloso, ¿no? Escandaloso. Las cooperativas que lavan activos de narcotráfico, no querían que sean supervisadas por la Superintendencia de Banca y Seguros. No sea una tarea larga eso. Esa fue la primera, digamos, el primer talán para Vizcarra de que esto no iba a caminar como quería el fujimorismo. ¿Se dan cuenta? Entonces, intereses meramente mercantilistas. Acá ya lo que el presidente tiene que hacer es sopesar. Él conoce perfectamente la historia del expresidente Kuczynski, sabe cómo ha sido el proceso y quiere terminar así o no. No. ¿Quién cree en la palabra de los fujiapristas? ¿Quién puede creer después de todos los atropellos constitucionales que han cometido? Porque no es como dice un conocido empresario, como que por el tema de la inmunidad parlamentaria están convocando elecciones. No, acá hay una crisis política seria que ha forzado la caída del presidente de la República, que bloquea iniciativas, que protege el Congreso delictivamente a personajes siniestros. O sea, es una crisis de magnitud y el país ya no aguanta. Eso es lo concreto. ¿Alguna pregunta más? Sí. Dice, ¿vendrá el caso García II, los negocios con Odebrecht? Bueno, ya ese es un tema netamente judicial, ¿no? Acá hay un debate ahora. Ciertamente cuando una persona fallece, extingue la acción penal,
Pero la investigación sobre los hechos, como hay otras personas involucradas, tiene que continuar. Y sobre los bienes. Exactamente. Miren ustedes lo que ha pasado en Chile, ejemplo notable, ¿no? 12 años después de la muerte del general Pinochet, le han incautado todos los bienes a sus herederos, porque se ha probado fehacientemente que estos proceden de dineros ilícitos obtenidos por el general. Exactamente. Y se han incautado 12 años después que propiedades, etcétera, por una norma que también tenemos en el Perú, extinción de dominio, que está el último reglamento salió durante el gobierno de Kuczynski, o sea, está absolutamente al día en las tendencias plenamente vigente. Plenamente vigente. Entonces, si bien no se puede perseguir a una persona que ha fallecido, porque no hay forma de aplicar una sanción penal, sí a sus coprocesados, y sí se puede seguir, digamos, las acciones de extinción de dominio sobre los bienes mal habidos que ha tenido durante su vida. Eso para cualquiera. O sea que eso no acaba ni con la muerte. ¿Alguna novedad más? Sí, ¿qué opinas sobre la posición de la señora Mercedes Arauz? Bueno, a ver, yo tengo un prejuicio. Toda persona que ha estado cercana a García me genera ciertos reparos. Bueno, full disclosure, como dicen. Empecemos por el prejuicio. Sí, pero creo que la vicepresidenta ha sido, en su última entrevista... Ahora, tiene una objeción que yo sí la encuentro válida, que es decir, le tienes que consultar, porque es un asunto en el cual hay un posible plan B que sí le incluye. Es decir, el presidente puede decir, vamos a elecciones de todas maneras, yo renuncio. Pero claro, también hubo un conocido columnista que dijo, a raíz de la reacción de la vicepresidenta, tuvo razón el presidente Vizcarra en no comentarle, ¿no? Sí, entonces, también. Ya sabía, tal vez ya sabía lo que le iba a decir, entonces no quería comentárselo, pero si tú tienes un plan B, que es yo renuncio y tú renuncias, se lo tienes que preguntar. Lo que pasa es que ese triunvirato, en donde PPK decía, tengo mi seguro, mi Martincito y mi Mechita, claro, ya no existe. No existe. Entonces, y esta relación política entre ambos no ha sido fácil. No ha sido fácil desde el comienzo, es decir, porque Mercedes Arauz, cuando cae Kuczynski y exigen públicamente que también renuncie Vizcarra, y hay estas participaciones, diríamos, conspiradoras de Villanueva, en ese contexto estaban peleados a muerte. Y el origen de esta nueva situación política no comenzó bien, pues. Entonces, lo que mal comienza mal acaba, ¿no? Y creo que estamos empantanados en esto. Ahora, un gobierno de Mercedes Arauz pues es inviable. Miren las encuestas ayer, es una opción que no respalda ni el 7% de la población, o sea, ni los fujimoristas respaldan esa opción. Sí, ¿no? Sí, pues es un tema complicado. Claro, porque yo lo que decía ayer, leyendo las encuestas, el fujimorismo más el aprismo, más otros que lo secundan contigo, qué sé yo, tienen el 20% de la población. Pero Rosa María, a ver, vayamos hoy en análisis fríos. En las últimas elecciones regionales y municipales, no sacaron nada. ¿Cuáles han sido qué resultados electorales han tenido? Catastróficos. Claro, ahora hay que decir Fuerza Popular, ni un solo alcalde. Ahora hay que decir ha sido un repudio popular. Claro. Ahora, como consecuencia de esta conducta política. Ahora hay que decir que Fuerza Popular nunca ha sido una fuerza regional ni municipal. Sí, pero los resultados han sido catastróficos. Pero la propia señora Fujimori, la señora acá hizo campaña. Pero mire el desprecio que tendrán por las elecciones regionales y municipales, que ayer el señor Tubino dijo una barbaridad y nadie se la corrigió. Le dice a la entrevistadora, ¿usted sabe cuánto hemos gastado en los últimos 3 años en elecciones? 1.200 millones de soles que han podido servir para curar la anemia. Estaba considerando las elecciones municipales y regionales como si no tuvieran importancia. O sea, no le han tenido nunca un aprecio a esas elecciones. Bueno, pero ya entramos ahí a otro terreno, ¿no? Cómo los partidos han perdido presencia nacional. No tienen presencia en ese sentido. Claro. Ahora, sí la tuvieron en el 2016, la tuvieron potente. Sí. Pero si uno revisa lo que ellos sacaron en Tumbes, Piura, los departamentos donde sacaron más del 50% de la votación versus lo que sacaron el año pasado, es nada. En votos, es nada.
Entonces sí hay un repudio, pero supongamos que hay un 20% para repartirse entre todos. Hoy, ¿ah? Yo no creo que en un año eso suba, más bien creo que se reduce. Y podrían estar arriesgándose a perder la inscripción. Bueno, si se hubiese aplicado ese criterio legal en los resultados de las municipales y regionales, no tendrían en este momento ¿Inscripción? ni el APRA ni Fuerza Popular inscripción. Claro. Sí. Ahora, vamos a tener luego nuevas reglas que facilitan la inscripción, ¿no? Tienes que tener militancia, etcétera, pero de todas maneras es bien complicada su situación, ¿eh? Sí. No sé por qué están tan contentos. ¿Alguna pregunta más? No, nada más. Nada más. Nada más. Gracias. No, gracias a Buenos ti, días. gracias a doctor. Pedro Cateriano por haber estado esta mañana con nosotros comentando las opciones que tiene el presidente. En este momento, como decía yo el domingo, la palabra es incertidumbre, ¿no? Porque todo dependerá de lo que decía el Congreso. O sea, el presidente ha movido sus fichas. El Congreso ahora tiene que mover la suya y la jugada siguiente la definirá el presidente en torno a cómo se mueve el tablero, pero si no, no tiene cómo responder. Una opción del Congreso es hacerla larga, que la van a hacer larga y nos van a tener 1 mes, 2 meses sin responder. Ahí seguramente el presidente podrá hacer algunas de las cosas que hemos mencionado en este programa. Algunas consultas. Algunas consultas, así es, o sea, sobre todo al Tribunal Constitucional. Nos tenemos que ir Hasta mañana, Rosa María. hasta mañana y no se olviden de que esta radio vive de su generosidad. Si no, no vivimos de nada. No tenemos más que la generosidad del público, así que si usted quiere colaborar con la radio, que no tiene casi publicidad, tiene poquitos cortes, por eso usted escucha el programa tan tranquilo, entre a www.radiosantarosa.com.pe y entra a un cuadradito que dice PayPal. Ahí nos pone un poquito de plata, un poquito nomás, pero si nos pone plata todos los días, mejora. Dice el padre que algo está entrando, así que les agradecemos muchísimo por ayudarnos. Nos vemos mañana. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.